Buenas tardes, con el honor y el gusto de presentar. Sí, no sé si me escucha. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Del Colegio Universitario Internacional Baluarte, evaluador especialista en trabajo social en el Comité Interinstitucional para la Evaluación. Perdón, Yadira, no se escucha. Ah, salió. Sí. Disculpe, no sé hasta qué parte se alcanzó a escuchar, porque creo que me sacó. En realidad no se escuchó nada. Se escuchaba como cortado. Voy a leer nuevamente el currículum. Es la doctora Marlene Guadalupe Cámara Góngora, doctora en pedagogía, maestra y licenciada en trabajo social, orgullosamente egresada de la maestría en trabajo social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora general del Colegio Universitario Internacional Baluartes, evaluador especialista en trabajo social en el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior del 2010 a la fecha. Catedrática de licenciatura y posgrado por 23 años en áreas de métodos y técnicas de investigación, elaboración de tesis y disciplinas relacionadas con trabajo social y educación. Docente de programas de posgrado en la Universidad para el Desarrollo, Instituto Pedagógico Campechano, Instituto de Estudios Superiores en Derechos Humanos. Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Campeche, AC. Evaluador externo en registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
así como instructor certificado en estándar de competencias 2017, 301 y en el 76, aliada del Centro Nacional de Estándares de Competencia, director de tesis de licenciatura y posgrado, exdirectora de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano del periodo 2008 al 2015, exdirectora de Superación Académica y Desarrollo Interinstitucional ICE del periodo 2015 al 2017. Démosle la más cordial bienvenida a la maestra Marlene, que con este gran acervo que ella tiene nos va a transmitir este tema tan importante en esto de nuestros talleres, que es el taller de los derechos humanos en el trabajo social. Muchas gracias, maestra. Claro que sí, muy amable, gracias, colega Yadira. Es para mí un gusto y un honor poder estar en comunicación el día de hoy. Saludo con gran afecto a mi amiga y colega, la doctora Rachel García, y pues un gusto enorme conocer a Natalia, y vamos a estar compartiendo esta tarde. Muy bien, Natalia, muy jovencita. Bien, pues. Soy recién egresada. Perfecto, muy bien, eso me da un enorme gusto. Pues en virtud que pues vamos a estar trabajando muy en forma directa. Ok, apagará su cámara para mayor comodidad. Bueno, tengo una presentación y vamos a ir trabajando de una manera muy interactiva, a pesar que estemos en línea. Y entonces, esta presentación obviamente se las podré compartir para que la tengan a mano. Y bueno, vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante, como son los derechos humanos. En este caso, bueno, el tema del taller solicitado son los derechos humanos en trabajo social. Y aquí yo les preguntaría, tenemos una imagen en pantalla, y me gustaría que la observen, y me puedan poner en el chat qué observan. ¿Qué observan en esta imagen que tenemos en pantalla? Bien, con toda certeza, escríbanlo en el chat qué observa en esta imagen. Unas 2, 3 palabras, 4. Y bueno, voy a dejar de compartir para ver sus, las respuestas. Permítame un instante. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Un triángulo en tercera dimensión. Observa figuras geométricas sobre una superficie lisa y una figura de un triángulo en círculo. Muy bien. Ahora yo les voy a preguntar qué perciben en esa misma imagen. ¿Y ya vimos qué observábamos? Y fueron muy claras y muy precisos al decir qué observan. Ahora, ¿qué perciben en esta imagen? ¿Qué mensaje nos da la imagen? Porque una cosa es lo que observamos y otra cosa lo que percibimos. Entonces me gustaría que me pudieran decir qué perciben. Igual en el chat, ¿eh? Muy bien, me voy a regresar al chat. Bien, entonces, si gustan, podemos irlo platicando. Me gustaría, en este caso, bueno, hablábamos de que observan un triángulo en tercera dimensión, observan figuras geométricas sobre una superficie lisa y un círculo balanceándose. Muy bien. Ahora, cuando yo hago esta pregunta de qué observan y qué perciben,
¿La respuesta es la misma o es diferente? No veo Diferente. Platíqueme, doctora, ¿qué percibe? Es que cuando nos dijiste que observan, yo me fui como con la vista, ¿no? Pero luego cuando ya me dijiste que perciben, me brincó la palabra y dije, a ver, entonces tengo que poner mis otros sentidos a trabajar, no solamente la vista. Y fue cuando me puse a profundizar quizá en lo que yo estaba percibiendo y viendo y todo. Muy bien, excelente, doctora, gracias, muy amable. Bueno, damos la bienvenida a Luisa Daniela y a Mafa Falconi. Y bueno, como ya se terminó la sesión plenaria, a lo mejor se van a estar integrando ahorita. Correcto, muy bien. Bien, ¿alcanzaron a ver las imágenes? ¿No? Bueno, voy a compartir rápidamente. Y estábamos hablando de dos preguntas. ¿Qué observamos? Primeramente es, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Sí? Es una imagen que la encontré hoy, me gustó mucho y bueno, venía acorde al tema. Entonces la pregunta es, ¿qué observa? Y nuestra siguiente pregunta es, ¿qué perciben? Y que en este caso, como mencionó la doctora, hay una diferencia entre el observar y el percibir. ¿Alguna opinión sobre esta diferencia entre observar y percibir? Los trabajadores sociales somos expertos en ello. Sí, sobre todo con la imagen que usted nos puso, ahí se ve, o la percepción, lo que percibimos, cada uno puede ser diferente. Puedo decir que el círculo o la pelotita, unos pueden ver un círculo, otros pueden ver una pelota, y bueno, yo lo concibo, lo relaciono cuando haces las visitas domiciliarias, ¿no? Entre lo que observas y percibes cuando vas al domicilio, cuando entrevistas. Y esa misma imagen o ese ejemplo que usted nos está poniendo, lo relaciono mucho con esa parte de las herramientas que nosotros utilizamos como trabajadores sociales. Efectivamente, muy cierto. Ahora, no olvidemos que hoy estamos hablando de un tema de gran importancia como son los derechos humanos. Entonces, cuando vi esta imagen pensé mucho en los derechos humanos, en el sentido que los derechos son es algo ya establecido, es una reglamentación universal establecida. Pero lo pude vislumbrar de esta manera. Es como ese gran triángulo que está sostenido y está, ahora sí que de pie, por uno de los vértices. Y que su aplicación entonces puede ser muy delicada, muy susceptible de derrumbarse y de caerse. Entonces, cuando hablemos de derechos humanos, cuando hablemos de trabajo social, sabemos perfectamente que tenemos que tener esa claridad entre lo que observamos y lo que percibimos. Como bien mencionas, la percepción, cada uno de nosotros nos conformamos una idea a partir de todo nuestro bagaje de conocimientos y de experiencias, incluso de nuestros recuerdos de infancia y culturales nos permiten ir construyendo un concepto o construyendo una realidad. Bien, con base a ello entonces, les tengo aquí un pequeño ejercicio. Y bueno, en este caso también tenemos, antes de pasar al ejercicio, bueno, nuestro país es un maravilloso conglomerado de personas, estoy hablando en forma estadística, es también un armonioso conjunto de personas
con diferentes culturas, hábitos, costumbres, características específicas, ¿no? O sea, yo puedo definir a nuestro país y a nuestra población desde diferentes aspectos, desde el aspecto geográfico, poblacional, demográfico, cultural, pero cada una de estas definiciones aporta y nos da esa significancia de lo que es México. Ahora, no podemos dejar de esta connotación de lo que es nuestro país para poder entonces ir aterrizando y concretando lo que son los derechos humanos. Y bueno, en pantalla yo les tengo ahorita un código QR. Si tienen por ahí un lector de QR, lo pueden hacer la lectura, por favor. Y si no, ahorita se los puedo compartir también a través del chat. Entonces, si tienen lector QR, lo pueden tomar. Si no, ahorita se los comparto. Me dicen si puedo quitar la imagen. ¿Sí pudieron leerlo? Yo sí. Perfecto. Bueno, quito la pantalla y en este caso entonces, si alguien no pudo tomar el QR. Perfecto, Yadira. Permíteme un instante, ahorita te lo comparto. Voy a compartir un link en el chat de Meet y a través de él pueden llegar a esta presentación. Y voy a compartir entonces esta imagen. Muy bien, ya estamos aquí. Esta es la página que les compartí ahorita a través del link y es la misma con el código QR. Y bueno, aquí yo les presento una pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas de México desde su perspectiva muy particular? Recuerden que estábamos hablando hace un momento de la observación y de la percepción. Entonces, a través de su percepción, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales problemas de México? Y bueno, en la aplicación tenemos un espacio para escribir 3 palabras. Ya tenemos una respuesta registrada. Adelante. Perfecto, ya tenemos 3 respuestas. Y bien, han sido consistentes o se repiten las palabras, tenemos 4 respuestas. Podemos observar entonces que la respuesta de mayor prevalencia es la pobreza. Y que cuando hablamos de pobreza, pues bueno, vienen un cúmulo de situaciones y de aspectos de insuficiencia. Insuficiencia de los elementos básicos e indispensables para una persona. Tenemos también, de igual manera, la corrupción, seguridad o falta de inseguridad, impunidad, violencia, injusticia y falta de prevención. ¿Sí? Entonces, estamos observando algunas de las problemáticas
que nuestro país tiene y que en cierta manera existe un lazo o están enlazadas todas estas problemáticas. No nos es ajeno cuando vemos la palabra, viene por supuesto a nuestra mente algún hecho o algún acontecimiento de los últimos días. Perfecto. Bien, si van a ingresar otras personas, tendrán oportunidad de responderlo. ¿Algún comentario sobre esto que están observando? Ahorita que observamos estas 4 respuestas, ¿qué les parece? Bueno, a mí me llama la atención que no se han repetido casi, o sea, que muy poco se repiten las palabras, a pesar de que vivimos en el mismo país, no tenemos la misma percepción de los mismos problemas. Ok, muy bien. Sí, y que esa, por ejemplo, la pobreza, que es la que se ha repetido con mayor consistencia, pues también tiene una diversidad de manifestaciones, ¿sí? Puede ser desde el tipo de insatisfacción de servicios, como comentaba yo hace un rato, de insatisfacción de los mínimos necesarios básicos en una familia, pero también puede ser desde el punto de vista educativo, social, condiciones laborales, o sea, puede tener muchas manifestaciones. Y las demás, pues ciertamente, como bien menciona, son de diferente índole, relacionadas, aunque con diferentes expresiones. Muy bien. Bien. Dejo de compartir esta parte para regresarnos a nuestra presentación. Bien, ahora, después de haber visualizado estas respuestas de los principales problemas de México desde nuestra óptica, podemos entonces ver este maravilloso país, este maravilloso imagen de nuestro país de diferente manera. Cuando iniciamos, veíamos y les decía que México se podría definir desde la parte geográfica, demográfica, social, cultural. Pero en este momento, después de haber visualizado estas problemáticas, ya toma otra connotación nuestro mapa, ¿sí? Sin embargo, esta visualización o este acercamiento que vamos a tener a estas particularidades lo hacemos a través de las diversas técnicas de investigación. Nuestra profesión perfectamente nos prepara y nos forma para tener esos acercamientos a esas necesidades de la población y poder entonces emitir propuestas innovadoras, propuestas de atención a situaciones emergentes, a situaciones que prevalecen en estos contextos. Sin embargo, este mismo país, esa misma problemática, toma diferentes connotaciones. Por ejemplo, veíamos la pobreza. No es lo mismo hablar de pobreza en un área urbana que hablar de pobreza en un área rural o en un área de población indígena. ¿Sí? Toma diferentes dimensiones. Por ejemplo, hace unas 2 semanas aproximadamente, en los noticieros, observábamos los embates del huracán Grace. El huracán Grace pasó aquí en el sureste de México, pero no causó gran problema. Por ejemplo, Campeche no tuvo, gracias a Dios, ninguna contingencia. Pero vean las grandes catástrofes originadas en Veracruz. Y eso nos vislumbra cómo esa diferenciación de contextos ante una catástrofe, cómo cambia la situación. Cancún tuvo el impacto, pero Cancún se levanta en una semana.
porque es un lugar turístico, porque es un lugar con diferente infraestructura. A diferencia de Veracruz, que veíamos las viviendas ubicadas en áreas no adecuadas para la vivienda, a las orillas de los ríos, a las orillas de los cerros, y que entonces eso pone en riesgo, por supuesto, su vida. Entonces, traigo esto a colación para que podamos dimensionar cómo una misma palabra, una misma situación toma diferentes connotaciones dependiendo de los grupos poblacionales en que los encontremos y las áreas en las que se encuentren viviendo. Así, por ejemplo, si hablamos de educación, que es el tema que ha estado en cuestionamiento muy fuerte cuando hablábamos de esa inclusión educativa, entonces podemos vislumbrar cómo a partir de poder decir vamos a educación en línea y viene a nuestra mente, dices, bueno, tales comunidades que no tienen esos servicios, ¿cómo van a ir a la educación en línea? Centros urbanos pues tendrán la mayor facilidad, pero las familias que no tienen disposición de internet, no tienen conectividad, no tienen equipos, ¿cómo lo van a hacer? Entonces estamos viendo cómo una situación toma diferentes connotaciones a partir del grupo poblacional en el que se encuentre y también de las áreas geográficas en donde estemos hablando, área urbana, área rural o indígena. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de desnutrición en un adulto mayor a hablar de desnutrición en mujeres embarazadas o en niños menores de 5 años. ¿Sí? Toma esa connotación diferente. Bien. Entonces, cada uno de estos grupos poblacionales nos va a ofrecer una situación de necesidades específicas. Y, por ejemplo, en el recuadro de la derecha podríamos observar algunos otros grupos poblacionales, niños y adolescentes, juventud, adultez mayor, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas migrantes. Si nos ubicamos entonces en estas problemáticas que veíamos a un principio de cuáles eran los principales problemas de México, lo vimos en forma genérica, ahorita si particularizamos cuáles son los problemas de estos grupos de poblacional, puede ser que se repitan o pueden ser diferentes. Yo les invito, por favor, a que observen esta imagen y piensen en algunas problemáticas de alguno de estos grupos que llame su atención y lo puedan compartir en el chat y ahorita los platicamos, ¿sí? Si te sientes identificada, por ejemplo, con los grupos, con las personas migrantes, ¿cuáles crees que son los problemas principales de las personas migrantes? Si te sientes identificada o trabajas con niños, con adolescentes o con adultos mayores, bueno, ¿cuáles son esas problemáticas que identificas que existen? Sí, les invito a escribirlas y compartirlas en el chat y ahorita vamos a platicar de ellas. Bien, voy al chat, dejo de compartir y me regreso al chat. Ok, muy bien. Es difícil elegir una. Bueno, pensemos en adultos mayores. ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas de los adultos mayores? Bueno, a mí me preocupa pues la salud de los adultos mayores. La salud en general, la salud con respecto a su alimentación, la salud física, la salud mental.
es algo que me preocupa. Correcto, entonces estaríamos hablando de todos esos servicios de salud hacia los adultos mayores. Muy bien. Sí, y me preocupa porque veo que no hay un programa a nivel federal, a nivel estatal, o sea, no hay un programa, no hay infraestructura para atender a nuestros adultos mayores, o sea, no tenemos infraestructura y equipamiento. El hecho de que se les dé un bono no resuelve las necesidades que tiene este grupo de la población. Y pues para mí es importante ver eso. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, Yadira también nos comparte que son el abandono que sufren los adultos mayores. Sí, ese es otro de los principales problemas. Natalia nos habla del abandono, la salud emocional, física, y que también viven en duelo constante. Pero imaginemos ahorita que estamos hablando de adultos mayores. En este grupo de población puede haber adultos mayores previsorios que tuvieron oportunidades laborales y que tienen con algunos servicios esa garantía de servicios médicos, tal vez insuficientes, pero tienen una garantía. Pero pensemos también en los adultos mayores que trabajaron por su cuenta y que hoy en día tienen que sufragar los gastos o sus necesidades. Pensemos en los adultos mayores que, por ejemplo, los que más en el centro de la República, que se fueron a Estados Unidos a trabajar sus años productivos con fuertes jornadas laborales y que hoy en día tienen que vivir su adultez o como adultos mayores con grandes necesidades de servicios médicos por todo el desajuste físico, mental, etcétera. Pero no hay recursos. Entonces podemos ver cómo este grupo de adultos mayores que ciertamente se encuentra en situación de desprotección puede tener todavía una mayor connotación esas problemáticas dependiendo ese historial que trae de vida y esas condiciones en las que se encuentra. Y esto, pues, por supuesto, que agrava la situación. Sí, adelante, doctora. Sí, a mí me llamó la atención este grupo, porque si bien como lo comenta en respecto a que puede ser que haya personas adultas mayores previsorias que tienen servicios de salud a su alcance, etcétera, perdón, me ha llamado la atención por el número de población de adultos mayores que no tienen eso. O sea, dentro de ese grupo está esa desproporción. Y yo creo que si nos vamos revisando en todos los grupos de edades, nos vamos a encontrar esa desproporción de los que sí tienen y los que no tienen a su alcance estos servicios de salud, algunos otros, ¿verdad? Muy cierto, muy cierto. Y ahora pensemos, hace unos días, por ejemplo, estuve hablando con una persona que ve situaciones de retiro y de pensión. Y vino a colación el tema de cómo las condiciones laborales han cambiado para los jóvenes. En algunos momentos, nosotros que tuvimos ya oportunidad de estar laborando desde antes en los 70s, en los 80s, pues hemos generado ciertas previsiones. Pero hoy en día las situaciones laborales no te ofrecen esos cuidados o esa protección. Y entonces eso nos lleva a dimensionar cuáles van a ser los requisitos y las condiciones de los adultos mayores en 30 años. Y que entonces ahí es un área de oportunidad para el trabajo social estar preparado también en esos servicios. Pero sí nos está entonces dimensionando problemáticas mayores, definitivamente. Bien, Falconi nos habla del grupo de mujeres. Problemáticas, desigualdad social, brechas salariales, violencia de género, feminicidios, desigualdad educativa. Muy cierto, Falconi. Temáticas y problemáticas muy serias
Y que aquí también podemos ver, he mencionado en algún momento, como que vivimos en dos realidades. Hoy en día, esas dos realidades como que se han alineado, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, decíamos, existe violencia, existe desigualdad, existe todo lo que hay dentro de un hogar. Pero hoy en día la pandemia lo ha puesto de manifiesto, como que se ha liberado o se ha caído la cortina que cubría lo doméstico, lo interior y lo social. Y entonces vemos a nivel social manifestaciones de violencia que siempre han existido, pero que estaban escondidas. Hoy son más como que más a la vista. Y eso es de lo que ya se observa. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que vivimos en violencia, pero no aceptamos y que ahí está presente también, ¿no? Y se va haciendo una reproducción. Yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, en algún momento yo hablaba de las estrategias de reproducción que hay en los hogares. Y en los hogares hay una reproducción ciertamente biológica, pero también hay una reproducción social, una reproducción cultural. Entonces nos van formando de tal manera que esto es lo correcto, aunque estemos en una realidad con derechos, con responsabilidades, con obligaciones, como lo vamos a ver en un rato, y entonces estamos hablando de dos contextos. ¿Sí? Pero ciertamente, Falconi, muchas problemáticas. Natalia habla del abandono, la salud emocional y física, que también viven un duelo constante, muy cierto. Pobreza, salarios insuficientes, faltas laborales, violencia intrafamiliar. Efectivamente. Entonces estamos hablando de muchas problemáticas y que cada una de estas problemáticas se puede manifestar de diferentes formas y con diferentes magnitudes, dependiendo los grupos poblacionales y dependiendo el contexto de estos grupos poblacionales, ¿no? Si es en área rural, en indígena o en urbana. Perfecto. Bien, con este contexto que ya tenemos de estas problemáticas, regreso a la presentación. Bien, los trabajadores sociales, bueno, a diario estamos laborando y trabajando con estas problemáticas. Pero es importante dimensionarlas para entonces tener con certeza esta idea, estas cifras, esas cantidades. Una cosa, hace un momento hablábamos de la percepción, pero hay que tener una fuente fiable para entonces asegurar esa percepción que tenemos. Y es ese acercamiento que debemos de tener a las estadísticas de estos grupos poblacionales y de esas problemáticas. Bien, nuestra profesión, yo siempre hablo que tenemos un privilegio de ser trabajadores sociales, porque es una profesión que tiene una diversidad de campos de acción. Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta gráfica, ilustro los diferentes ámbitos de acción, los principales en los que podemos desempeñarnos, aunque yo siempre he dicho que donde hay un trabajador social, aparte de mí, ahí hay trabajo social. Entonces, ahora pensemos en ese México que vimos en un principio. En un México que podíamos definir de forma cultural, demográfica, social, política. Luego vimos un México con esas diferencias culturales, diferencias geográficas de urbano, de rural, de indígena. Y luego vimos ese mismo México con grupos poblacionales con problemáticas más detalladas, más específicas, muy profundizadas. Y ahora veamos un México en el cual el trabajo social puede hacer un corte transversal y abordar esas problemáticas desde estos diferentes ámbitos de acción profesional. ¿Sí? Podemos abordar a ese México desde el área de la asistencia social, de la educación, de la salud, con toda su diversidad,
la promoción social, el área empresarial, penitenciario, jurídico, medio ambiente y situación de riesgos y desastres. Entonces estamos viendo cómo estas problemáticas, estas necesidades son la fuente de nuestro trabajo. A partir de ellas podemos trabajar. Y nuestro tema en cuestión el día de hoy es esa vinculación entre los derechos humanos y el trabajo social. Para poder hablar de ese vínculo estrecho, tenemos que hablar precisamente de problemáticas y de necesidades. Y ahí vamos. Bien. Para iniciar esta parte, voy a hacer énfasis en una de las aportaciones de la maestra María del Carmen Mendoza Rangel, en el cual establece que el objeto de intervención del trabajo social es el hombre y sus necesidades. Necesidades que tienen que ser satisfechas y que en este caso entonces surgen demandas de la población, como hemos visto en este paseo del México, y que entonces las instituciones están obligadas o enfatizan sus programas y sus acciones a brindar esos servicios a la población, a las comunidades. Servicios que están fundamentados en políticas y en programas gubernamentales o en proyectos, incluso de organizaciones no gubernamentales. Pero entonces, el hombre y sus necesidades deriva y requiere satisfacciones y entonces le da un sustento a las instituciones. Estas problemáticas que hemos estado viendo se pueden percibir a partir de la cotidianidad, de lo que observamos, de lo que escuchamos, de esa atención diaria que realizamos en nuestro ámbito de trabajo. Pero profundicemos un poco más todavía esta parte de las necesidades. ¿Quién no en nuestras horas de clase hemos visto y analizado y aprendido a través de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Una pirámide que nos ilustra perfectamente en estas necesidades que tenemos como persona. Entonces, bueno, en la base están las necesidades fisiológicas o básicas. Y que estaríamos hablando entonces de esas indispensables tales como la alimentación, el mantenimiento de la salud, el descanso, ¿sí? Esas necesidades básicas de vida. En un segundo plano, estamos hablando de las necesidades de seguridad y que en este caso implican el sentirse protegido, el tener una vivienda, un empleo que te permita tener un ingreso, una solvencia para cubrir tus servicios y tus necesidades básicas. Por otra parte, tenemos necesidades sociales, la interacción que creamos con ciertos grupos, el desarrollo afectivo, la asociación entre personas, las redes de apoyo, es parte de las necesidades sociales. Necesidades de autoestima, el reconocimiento, la confianza, el éxito y toda esa parte de desarrollo personal y profesional que podemos ir realizando para llegar entonces a esas necesidades de autorrealización. Muy interesante la pirámide de Maslow, ¿verdad? Estoy segura que ahorita que estuve platicando de esta pirámide, sin desligarnos de esa percepción del México que platicábamos hace un momento, han de haber saltado algunas cosas. Ahorita platicaremos de ellas. Bien, pero tenemos otro esquema de necesidades humanas. Ahora es el esquema de Robbins y Club-Madans. Él nos habla que ciertamente la pirámide de Maslow es muy respetable, tiene establecidas estas bases, pero que el ser humano se encuentra en constante desarrollo y en constante crecimiento. Por lo tanto, sus necesidades también cambian y se van transformando. Y en este caso, él nos habla de 6 necesidades. La seguridad.
Ok, hace un rato en la pirámide de Maslow hablábamos de esa seguridad que nos da un empleo para obtener una solvencia económica. De igual manera, esa seguridad nos da certeza a nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué camino seguir? Y que eso nos va a dar la seguridad de hacia dónde vamos, pero también la seguridad de darle a mi familia lo necesario, de tener para mi persona esa suficiencia que me dé la seguridad. Por otra parte, yo puedo tal vez tener un empleo o una remuneración económica que me permite tener seguridad, pero también requiero tener variedad. Y esta variedad da en el sentido de esos cambios y de esa dinámica. Me esfuerzo, obtengo un puesto, obtengo un área laboral, pero después de cierto tiempo yo requiero un cambio. No puedo continuar en forma mecánica en un espacio que tal vez ya aprendí, que ya desarrollé, que ya propuse, pero yo necesito transitar a una nueva área. Y esa es la parte de los cambios y de la dinámica constante en que las personas nos tenemos que encontrar. Por otra parte, también es importante la relevancia. Esos propósitos de vida que cada uno de nosotros tiene. Cada uno tiene prioridades, tiene diferencias, tiene metas y tiene sueños a partir del sueño y de esa percepción que él va construyendo de sí mismo, de su persona, de su familia. Los vínculos interpersonales, la conexión. Ciertamente estamos hablando de esa interconexión con personas, pero también mi red de apoyo y que esa red de apoyo va a depender también de los contextos en los que me encuentre. Redes de apoyo laboral, familiar, por el área de la salud, amistad, cada una tiene sus objetivos y los va a cumplir. Tenemos de igual manera el desarrollo y que ese desarrollo va en función del crecimiento, la expansión, la motivación como persona para este desarrollo profesional que pudiéramos tener. Y finalmente, a partir de todas estas 5 necesidades, entonces estar en condición de dar, de aportar, de contribuir a tu sociedad, a tu familia, en su propio desarrollo. Entonces, vean qué interesantes estos dos planteamientos de necesidades humanas. Y bueno, me gustaría saber si tienen algún comentario al respecto. ¿Qué les parecen estos dos planteamientos? Les escucho. ¿Ningún comentario? Muy bien. Bueno, si no hay comentarios, recordemos que es un taller. Ok, pero voy a continuar. Andamos igual un poquito cortos de tiempo. Bien, entonces ya hablábamos de esos dos planteamientos de necesidades. Ahora, me voy a permitir presentarles un esquema, que este esquema constantemente lo utilizo en clases precisamente porque nos va a permitir ilustrar mucho más esa vinculación o esta intervención. Hace un rato hablábamos de las problemáticas. Doctora Marlene, perdón. Sí. Quisiera preguntar en torno a este autor que lo tienes aquí, que se me hace muy interesante, pero de momento me brincó con la teoría de Maslow, que está también pues esa parte de retomar también las necesidades del ser humano, pero este es más, considera otros puntos que la pirámide, que la teoría de Maslow no lo toma. Así es. Sí, a mí me llamó mucho la atención esta clasificación. La conocí hace poco,
pero me llamó mucho la atención y la siento complementaria, en el sentido que es más, yo creo que la primera es más genérica y como la podemos aterrizar de una manera más personal. O sea, a nivel personal vas cubriendo estas necesidades dentro de una familia, dentro de una sociedad. Sin embargo, el siguiente, este esquema se percibe o se puede analizar desde una parte social, comunitaria, colectiva. Yo así la percibo. Sí, no sé qué opine, doctor. Sí, es cierto, desde esa perspectiva hay elementos que no considera en la pirámide de Maslow y acá sí tiene, y sí se complementaría. Así es. Sí, por el simple hecho de contribuir, ¿no? De poder dar, de poder aportar, no solamente a tu familia, sino también a la sociedad. Y que eso también lo hacemos a través de nuestro desempeño profesional. Entonces me parece mucho más completa. Bien. Este esquema es de Arlette Pichardo, que ciertamente es un esquema tomado de la planeación estratégica. Pero a mí me gusta mucho utilizarlo siempre para cuestiones de investigación y hoy quise traerlo a este taller. Aquí, por ejemplo, de todas esas problemáticas que pensábamos hace un rato, hablábamos de los adultos mayores, de la violencia, de la familia, del abandono, todas esas problemáticas que hablemos. Entonces, pensemos en ellas y ubiquémoslas aquí en la situación actual. Hace un momento lo hablábamos. O sea, son condiciones sumamente fuertes que estamos viviendo el día de hoy. Pero estas situaciones van a seguir su curso normal. Y en 5, en 10 o en 15 años se van a presentar de una manera mucho más intensa, más catastrófica. Entonces, si la realidad sigue su curso normal, vamos a llegar a una situación futura. Hace un momento yo, por ejemplo, me atreví a decir que la situación laboral de los jóvenes hoy en día es totalmente diferente a la que vivimos los que empezamos a trabajar en los 70s, en los 80s, en los 90s incluso. Ahí me aventuré a hablar de este pronóstico. ¿Sí? Entonces, el conocer a detalle estas problemáticas nos va a permitir hacer un diagnóstico, pero también nosotros nos podemos aventurar a hacer un pronóstico. Este pronóstico me va entonces a permitir justificar, bueno, como yo no quiero llegar a esta situación futura, yo me planteo una situación deseada. Y el tránsito entre la situación actual y la situación deseada son precisamente las estrategias de intervención traducidas en políticas, en programas y en proyectos. Entonces, si yo como trabajador social estoy dentro de una institución y yo tengo que intervenir, pues entonces yo te puedo ubicarme perfectamente donde quiero intervenir. Quiero, a partir de hacer investigación, elaborar un diagnóstico sobre esta problemática, quiero intervenir con un programa de prevención, con un programa de atención. Estoy planteándome aquí en la situación deseada. Y entonces mis objetivos tendrán que ser específicos para llegar a esta situación. En diagnóstico es conocer, identificar, analizar, determinar. ¿Sí? Pero bueno, eso sería hablando de temas de investigación. En este caso, lo que yo quería plasmar es cómo a partir de esas problemáticas nosotros podemos entonces dimensionar qué queremos realizar. Y bueno, el tema en cuestión entonces estamos hablando de todas esas problemáticas que a diario nos presentan. Y bueno, yo hoy les pregunto y me gustaría que me contesten qué problemáticas atienden hoy en día en su área laboral. Por ahí, bueno, había recién egresados, tal vez en sus áreas de prácticas o de servicio profesional.
que me puedan compartir. ¿Qué problemáticas atienden hoy? Adelante, les escucho. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Primero un gusto saludarla y coincidir, doctora. Bueno, pues en Igualmente. gracias, doctora. En mi actual campo de intervención, pues estoy en atención de caso, principalmente en asistencia social y en cuestiones de salud, ¿sí? Lo que es el primer filtro para investigar la problemática que tienen y luego ya de ahí hacer gestión y canalización. Es en lo que se refiere a caso, y en lo que se refiere a grupo, es atención de grupos con alguna problemática especial desde en el área de su necesidad de tenencia de la tierra, de agricultura o alguna problemática en particular de vivienda como colectivo. Gracias, doctora. Qué interesante y muy interesante estas áreas de trabajo que nos platica. Igual a mí me da un enorme gusto escucharle y compartir este espacio. Gracias. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué problemáticas atienden? Adelante. En mi área de trabajo, una problemática que atiendo que me llama mucho la atención con esta parte de los derechos humanos son las personas en situación de calle. Muchas veces, en este caso nos pide la gente que está, no sé, en cierta colonia, oye, ahí hay una persona en situación de calle, vengan a quitarlo o llévenselo. Y pues eso es algo que la vecina quiere, pero realmente la persona en situación de calle no quiere. Ella quiere estar ahí, quiere estar en ese lugar y él vive a gusto prácticamente en ese lugar, pues. Entonces esa es una situación que yo a diario vivo en el área de trabajo en la que me encuentro y que sí me cuesta trabajo mediar. Sí, ya lo creo, me imagino, por supuesto. Correcto, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, ahorita estoy formando parte de la unidad de análisis y contexto de mi estado, Chiapas, y en el área de trabajo social, como es un equipo multidisciplinario, estamos trabajando en revisión de carpetas, pero con la problemática de feminicidio. La mayoría de ellas son carpetas que están en investigación o que no hay una resolución como tal, y el aporte es desde el contexto social, a partir de la carpeta, ver cómo el contexto social afectó o privó de derechos o de una vida satisfactoria para la víctima y cómo esto pudo derivar o no en una situación de feminicidio. Oh, mira nada más, qué interesante. Correcto, muy bien, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Yo. Adelante. En mi área específicamente en el ámbito escolar, una de las problemáticas es la deserción escolar. Entonces, pues es un problema que ahorita con la pandemia nos está pegando bastante y tratamos de que no haya deserción escolar, pero a veces que es imposible porque hay otros factores ajenos a la institución educativa que orillan a que el estudiante deserte, y por la cuestión económica, la cuestión de salud, la falta de empleo, la violencia que viven dentro de sus hogares, etcétera. Entonces, esa es una situación. Muy bien, sí, efectivamente, es un desencadenante, es una condicionante la deserción escolar, resultado de tantas problemáticas. Bien, adelante. Bueno, yo no puedo decir mi área de trabajo porque pues soy recién egresada, pero llevo 1 año y medio en el activismo feminista, acompañando a mujeres en situaciones de violencia de género y de acoso, de abuso. Entonces, aquí el reto son las instituciones y a veces la misma víctima que no quiere denunciar por las mismas instituciones, pues porque a veces no se le da un seguimiento o el seguimiento requiere mucho acompañamiento y mucha
pues ahora sí que pues mucha voluntad de la víctima, ¿no? El someterse a eso, porque sí es algo difícil. Y pues también a veces sí se echan para atrás porque ven que los procesos no son rápidos, porque ven que las instituciones ponen peros o porque dentro de las instituciones se les revictimiza, hay personal no capacitado, y ese es uno de los grandes retos que se vienen, ¿no? Y que estropean el trabajo. Correcto, muy bien, y que estamos hablando también de esa insuficiencia de servicios ante esas problemáticas, como decías, lo que se viene. Así es, y no solo institucionalmente, sino también la carga social, ¿no? Que recibe, porque muchas sí tienen mucho miedo como de expresar lo que vivieron con su familia, porque a veces el abusador está dentro de esa misma y pues tienen miedo a que no les vayan a creer, ¿no? Y prefieren callárselo o no decirlo a la familia y continuar con el proceso, y eso es más difícil emocionalmente para la víctima. Efectivamente, muy, muy cierto. Y bueno, vean ustedes ahorita que estoy preguntándoles de qué problemáticas atendemos en nuestra área laboral. Y vean ustedes la imagen en la cual lo estoy cuestionando. Tenemos una imagen y bueno, antes de que yo lo diga, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre la imagen que observa pensando en estas problemáticas? ¿Qué perciben? Hoy vengo así con mucha percepción. Sí, ¿verdad? Pues sí. Pues es que nos pones a pensar y qué bueno, porque de eso se trata. Bueno, yo soy muy hablichi, pero no quiero hablar, pero mis compañeras luego están muy calladitas. Pero yo veo escaleras, pero también analizo cómo las veo, lo que me has hecho pensar en esa parte tú. Sí. Escaleras que suben y bajan, o sea, es como cuando vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Veo diferentes tipos de escaleras, diferentes dimensiones. Y bueno, a ver, ¿quién más dice qué más ve? Perfecto, muy bien, gracias. Aquí bien. Está levantando la mano Luz. Adelante, adelante. Adelante, ¿qué ven? ¿Qué quieren compartir ahorita que ven esta imagen? Yo comento. Y Yadira también levantó la mano. ¿Sí? También, bueno, yo quiero comentar que esas escaleras me dan la impresión como ascenso, también como partes estables o lugares a donde descansos, a donde se llegan, riesgos también, y subida y bajada, subidas difíciles y subidas fáciles como sería una escalera eléctrica, y tal vez un más cansado si subes por las escaleras de material, ¿no? Y bueno, en la práctica a mí me tocó trabajar en el ámbito penitenciario, un ámbito con este tipo de situaciones, ¿no? De repente podías trabajar muy padre con la cuestión de los respeto a los derechos humanos, y después te dabas cuenta de lo complicado que es, porque hay que trabajar la corrupción, hay que trabajar muchas cuestiones que impiden que se apliquen adecuadamente, ¿no? Entonces, de pronto estas escaleras, así cree uno que me da la impresión como que ya lograste ciertas cosas y de repente surgen cosas que te da la impresión como que no has avanzado y es más difícil el ascenso. Eso es lo que quiero comentar. Perfecto, perfecto. Fíjense, estaba yo terminando las diapositivas y estaba yo pensando qué imagen poner. Y de pronto dije, unas escaleras. Y empecé a buscar escaleras, encontré varias, pero dije, esta es la adecuada. Porque estamos hablando, como bien menciona Lupita, no les estoy viendo, por eso nada más por la voz les reconozco, son diferentes tipos de ascensos. Nos pueden ser sumamente fácil, sumamente sencillo, me voy en la escalera eléctrica rápidamente, no veo ni cómo, pero ya subí. Puedo subir en una escalera eléctrica que está detenida, pero bueno, ahí voy avanzando. O una realmente construida físicamente,
tal vez con escalones muy altos, me va a dar mucho más trabajo poder ascender. Y eso es lo que vivimos. Tenemos la mano levantada de Luz. Sí, adelante. Dejo de compartir para verles. ¿Sí? Sí, inmediatamente cuando visualizo Luz, adelante. Cuando visualizo las escaleras, yo me situé en mi campo laboral. Te escucho muy Casi bajito. no se me escucha. Casi no se me escucha. A ver, es que estoy en el teléfono, a ver ahí. ¿Ahora sí? Bueno, inmediatamente yo lo situé en mi área laboral, que estoy ahorita en un área donde se da financiamientos a empresas, y a micro y grandes empresas. Yo veo ahí, siempre tengo mucho el enfoque de género, siempre visualizo las desigualdades. Cuando vi las escaleras me situé en la desigualdad que vivimos actualmente, que enfrentamos, que también yo lo pudiera situar en una discriminación, en una falta de un cumplimiento de un derecho humano. Por ejemplo, en relación a solicitudes que llegan de mujeres que a veces no cumplen los requisitos, por ejemplo, que se les pide una garantía, que se les pide un respaldo económico para poder acceder a un financiamiento más alto. Entonces yo cuando vi esas escaleras me situé en las desigualdades que padecen nuestras instituciones a veces para hacer un trámite, y así es como yo visualizo las escaleras, cómo a uno nos cuesta más trabajo ascender y a otros se les facilita más, porque yo veo una escalera eléctrica y veo una escalera más dificultosa, ¿no? Así es, muy cierto, muy cierto, Luz. Y bueno, no estamos hablando ahí, pero que también entra en juego esas habilidades, esas competencias, ese conocimiento que pueda tener el usuario para entonces saber cómo ascender, ¿sí? Y que eso también da otra connotación definitivamente a las cosas. Pero bueno, la idea de esto precisamente es que dimensionemos cómo estamos a diario batallando con esas problemáticas que nuestra institución entonces toma como eje de acción o de intervención. Y vamos hacia ellas. Voy a regresar a compartir. Ahí está. Ahora sí ya les voy a ver, ya le hice movimientos aquí. Bueno. Y entonces regresemos a la pirámide de Maslow. Hace un rato las visualizábamos, ¿verdad? Veíamos esa pirámide de Maslow, de cómo habla de ese desempeño, de ese desarrollo de cada uno de nosotros. Ahora yo les voy a pedir que observemos esta misma pirámide, pero desde la postura de trabajador social en ejercicio profesional. Hace un momento me decía alguien que atiende a personas en condición de calle. Ahí estamos hablando entonces que esa necesidad de seguridad no está cubierta. Pero él se siente seguro en la calle. Y entonces esa ausencia de esa seguridad se convierte en la problemática a atender por parte de tu institución y en tu caso también. Si hablábamos de los adultos mayores, esas condiciones de alimentación, de salud, o sea, podemos visualizar entonces cómo la insatisfacción de estas necesidades básicas esenciales se convierten en nuestra área, en parte de nuestra área laboral, porque entonces el Estado tiene que tener políticas públicas que brinden a los mexicanos estas condiciones idóneas de vida, avaladas con sus derechos, que hacia ahí vamos ahorita precisamente con los derechos. De tal forma entonces que estas políticas públicas son puestas en práctica a través de las instituciones. Instituciones entonces que albergan profesionistas de diversas disciplinas para entonces cumplir y atender estas demandas.
De tal forma entonces que hoy podemos ver esta pirámide, pero desde la óptica de nuestro desempeño profesional, en dónde me ubico, hacia dónde me enfoco en atender. ¿Qué opinan de eso? Vislumbrando ahora la pirámide de Maslow de esta manera. ¿Lo habían pensado? Bueno, voy a continuar. Bien, con base entonces a esta pirámide de Maslow y a estas intervenciones del Estado, de las políticas públicas y de las instituciones, pasamos ahora a qué es un derecho. Y que en este caso entonces hablamos de ese derecho que toda persona tiene por ser, en este caso estamos hablando de un mexicano que tiene derecho a toda una serie de artículos establecidos en su Constitución, pero que también existen a nivel internacional. Y entonces damos paso a lo que son los derechos humanos. Y ahí tenemos una frase. Dice, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Y yo creo que a veces tenemos invertida esa expresión, ¿verdad? ¿Qué opinan de esa frase? Que pues muchas veces no esperamos justamente a que alguien nos lo dé o alguien lo reconozca para que podamos ejercerlo. Y sí, muchas veces no se sabe que es un derecho, o sea, que simplemente por nacer y es inherente al ser humano. Efectivamente, tienes toda la razón. Y a veces decimos, bueno, es que yo no sabía que era mi derecho, o no sabía, o nadie me dijo. Pero entonces, por el simple hecho de ser ciudadano, pues tenemos los derechos. Ahora, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Pero en texto o en descripción se escucha padrísimo. Pero yo, por ejemplo, cuando leo esto, saltan imágenes a mi percepción. Por ejemplo, hace unos días vi un meme en el cual decía, ¿cómo te vestirías o cómo estarías hoy si estuvieras en el Islam? O sea, imagínense cómo sería nuestra vida si viviéramos ahí. Y entonces hablas de que esos derechos, pues en el texto se escucha muy bien, pero todavía está regulado o no se imparten de la misma manera. Y entonces ahí tenemos muchísimo de qué trabajar. Bien, los derechos humanos son valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido siempre. Son derechos innatos de las personas desde que nacen hasta que mueren. O sea, tenemos ese derecho. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas sin distinción alguna disfruten de un bienestar físico, mental, social y espiritual. Y cuando hablamos de estos derechos y escuchamos
problemáticas de esas que hemos estado platicando, entonces tú dices, ¿y en dónde están sus derechos? Si hablamos del abandono de los adultos mayores, si hablamos de condiciones de pobreza, de miseria, de personas en situación de calle, ¿dónde están sus derechos? Y es cuando nos cuestionamos entonces, ¿dónde están? Bien, los derechos humanos son universales, entendiéndose que se extiende a todo el género humano, en todo tiempo y en todo lugar. O sea, no quiere decir que en X localidad yo pierda esos derechos. Aquí entra en juego, por supuesto, y que esa también es otra connotación que se escucha mucho, los usos y costumbres. Los usos y costumbres justifican muchas cosas. Los derechos humanos son absolutos. Su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Son inalienables, se pueden transmitir y no es posible renunciar a los mismos bajo ningún título. O sea, tú tienes el derecho y por ser persona y no puedes renunciar a ello. Son inviolables. Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Imprescindibles, no se pierden con el transcurso del tiempo. Indisolubles, todos deben ser ejercidos en su contexto esencial. ¿Sí? Entonces, estas son las premisas y las bases de los derechos humanos. Pero ahora vayamos detalladamente. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos, son lo mejor de nosotros. Hay que darles vida. Es decir, esa letra muerta, hacerla realidad. Y vamos, es una suma de pasos, es una suma de voluntades el poder hacer estos derechos humanos, hacerlos aplicables. Y bueno, en el desarrollo ya propiamente de lo que son los derechos humanos, se pueden identificar 4 generaciones. En la primera generación se trabajaron lo que son los derechos civiles y políticos a través de las grandes organizaciones mundiales o internacionales. En la segunda generación, los derechos sociales. Tercera generación, derechos colectivos, de solidaridad o de los pueblos. Y finalmente, en la cuarta generación, los derechos sobre el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio, el día de hoy. Entonces, vean cómo se va avanzando, se va construyendo y se van planteando estos derechos a la luz de nuestra realidad y de nuestras necesidades. En este caso, en los derechos civiles y políticos se hablaba de la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, de cátedra, de prensa, de reunión y de asociación. Es un derecho, el derecho de la libertad. Inviolabilidad de correspondencia, de imagen y de domicilio. Vean qué interesante está esto, ¿no? En la segunda generación se habló de los derechos de la igualdad sociales, económicos y culturales. Y que si vemos esta clasificación de derechos, de este desarrollo, van a la par de la pirámide de Maslow, de esas necesidades humanas. En la segunda generación habla de la igualdad, a un trabajo, a un salario justo, al descanso retribuido, a la salud, a la educación y a la vivienda. Cuestiones esenciales. Hace un rato hablaba acerca de esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y seguimos batallando con eso todavía.
En la tercera generación habla de los derechos de la solidaridad, del medio ambiente equilibrado, de la paz y del desarrollo de los pueblos. En esta gráfica todavía no ilustra los de la cuarta generación, pero vean qué interesante. ¿Qué opinan de esta gráfica? ¿La conocían? Bueno, encontré esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en su versión simplificada y nos presentan 25 argumentos. Y dice, número 1, todos hemos nacido libres e iguales. Número 2, no discrimines. Estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestra diferencia. Número 3, el derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en la libertad y con seguridad. Derecho número 4, ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo. Número 5, ninguna tortura. Nadie tiene derecho a dañarnos o torturarnos. Número 6, tienes derechos sin importar a dónde vayas. Eres una persona igual. Número 7, todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos y no debe tratar a todos y nos debe tratar a todos con equidad. Número 8, la ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Número 9, ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meterte en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados. Número 10, el derecho a un juicio. 11, somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Número 12, el derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación. Nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos a nuestra familia. Número 13, libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos, en nuestro propio país y a viajar a donde nos plazca. 14, derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. 15, el derecho a una nacionalidad. 16, matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia, si así lo quiere. 17, el derecho a tus propias posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o compartirlas. Nadie debería tomar nuestras cosas sin una buena razón. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo deseamos. Libertad de expresión. Derecho a reunirse en público. Derecho a la democracia. Derecho a la seguridad social. Los derechos de los trabajadores. El derecho a jugar. Comida y alojamiento. O sea, vean estas. Perdón, me faltan 5 más. El derecho de la educación. Derechos de autor. Un mundo justo y libre. Responsabilidad. Y nadie puede arrebatarnos los derechos humanos. Esta es una versión simplificada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son 30 artículos muy precisos y que si los analizamos, vamos de lo más elemental de cada persona. Ahora,
¿Qué opinan de estos 30 artículos con base a sus áreas de trabajo, a lo que están haciendo? ¿Están relacionadas? ¿Qué opinan de ellas? Sí, Sí. Ok. Entonces, Sí, están relacionadas. ¿se cumplen los derechos o no se cumplen? ¿Se cumplen esta Declaración Universal? Adelante. Bueno, en lo particular, en el área en la que estoy, no. Yo, es un área de atención a la ciudadanía, es un espacio común, por lo tanto, no tenemos esa característica de estar al pendiente de los derechos humanos. Como es un área de gobierno, casi siempre caemos en vulnerar esos derechos, ¿sí? Por el área común en el que estamos entrevistando a las personas. Entonces, es un campo que estoy insistiendo a que debe de ser mejorado, a que debe de tener la persona su privacidad, ¿sí? A fin de que no todos los compañeros y los demás usuarios estén escuchando el planteamiento de su problemática. Gracias, doctora. Muy adecuado. Excelente, excelente. Gracias. Sí, realmente estos 30 artículos, pues yo considero que vienen a cuestionar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y si realmente se respetan o no se respetan? Por aquí, bueno, una línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando. Marlene, yo quisiera comentar, si me permites, al respecto. Sí, adelante, adelante. Que esa parte de, o sea, ahorita que dices, ¿se cumplen o no se cumplen? Todo, entonces todos así como que, wow. Y yo creo que lo primero es darnos cuenta de que existen para poder tener esa conciencia. O sea, es como lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, mientras que no tome conciencia de lo que estoy percibiendo o viendo y de que existen esos lineamientos, esto que tenemos todos esos derechos inherentes desde nacimiento, pues entonces no nos vamos a ser responsables de que se cumplan, porque vamos a ver y va a pasar así como que el tiempo ni siquiera tomamos en cuenta que se están violando nuestros derechos humanos o los de las personas que nos rodean. Muy cierto, efectivamente. Entonces, aquí estamos hablando de algo más esencial, como el hecho de esa educación en derechos humanos que se debe de privilegiar. Cuando hablábamos, por ejemplo, en el Consejo Estatal de Población, ahí trabajé un tiempo, ahí hablábamos de educación en población. Y una de las características, cuando se habla de esos grupos poblacionales y de las familias extensas y cómo quieres y poder introducir una campaña de planificación familiar, pues tienes que hacer todo un programa de educación en población para entonces ir trabajando esa sensibilización y esa concientización. Ahorita que estamos haciendo referencia al cumplimiento o no de los derechos humanos, pues es prioritario fortalecer mucho más la educación en derechos humanos, para que entonces todos estemos en un lenguaje homogéneo, estandarizado, y podamos entonces sumarnos al cumplimiento de estos derechos, desde el área donde nos encontremos. Y esta línea del tiempo es muy interesante porque ilustra esa batalla que se ha tenido en el transcurso del tiempo para ir cimentando el cuidado de los derechos humanos. Desde 1948, con la creación de la ONU y los diferentes acuerdos peyorativos para cuidar los derechos humanos. Finalmente, en 1919 se hizo la clasificación de los derechos. Hace un momento yo les presentaba las últimas 30 artículos en forma sintetizada que habla de estos derechos humanos. Es decir, es un área de oportunidad muy amplia para profundizar y para conocerla, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de derechos humanos y trabajo social,
Entonces, o sea, ¿cuál es el vínculo entre el derecho humano y el trabajo social? Pues el vínculo esencial, veíamos hace un principio, cómo las necesidades sociales son el fundamento de nuestra intervención profesional como trabajadores sociales. Y los derechos humanos, pues, protegen a las personas y que éstas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. Esto implica entonces que el vínculo entre derechos humanos y trabajo social es un vínculo estrecho, es un área de oportunidad, es una ventana de oportunidad, y por eso puse estas ventanas, porque hay un vínculo sumamente estrecho en estas dos disciplinas, en donde la esencia es el ser humano, es la persona, son sus necesidades y las condiciones dignas de vida. Y miren este corazoncito. Igual lo encontré y dije, yo lo llevo. Porque a veces como profesionales queremos vivir así. Queremos estar en una burbujita donde todo sea maravilloso, donde todo sea perfecto. Pero la realidad que vivimos y que ustedes mismos me compartieron hace un momento, rompe esa burbuja constantemente y a veces nos sentimos apachurrados de no poder intervenir, de no poder dar más por esa persona. Y bien, ¿conocen? Yo sé que sí conocen algunas canciones infantiles. ¿Conocen esta? Sí. Adelante, ¿quién la quiere cantar? Yo dije que nunca cantaría en estos así Por que no me favor, atrevería. Angélica. Ya la escuché cantar, doctor, Angélica, ya la escuché cantar. Yo también, ya la vi en el TikTok, así que adelante. No, la voy a cantar como niña. Arroz Órale. con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del Rey. Es que no alcanzo a leer. Y ya no me la sé hasta ahí. Ay. Ok. Ya no alcancé a leer más. ¿Le ayudo? Ok, adelante. Me quiero casar y no sé con quién está sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Ay, Dios. Correcto, muy bien. Y les quiero presentar otra versión. A ver, doctora Angélica, está más grande. Está cerrado su micrófono. Digo que otra, aquí están más. Adelante. ¿Quién la canta? ¿La otra? A ver, ¿quién se ¿De quién la anima? canta? Sí, Rachel. Yo la canto. Adelante. Arroz con leche, yo me quiero, perdón, era el ritmo que tenía de niña. Yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y que salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente, sí, sumisa, no, feliz, alegre, perdón, y fuerte, te quiero yo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué opinan de estas dos letras de esta canción? Cuéntenme. ¿Me la pasaría? ¿O en dónde la encuentro? Por supuesto. Claro que te la paso. Y esta es letra de Venezuela. Es una letra modificada de Venezuela.
Pero ¿qué opinas de ella? ¿Qué sentiste? Cuéntame. Pues en lo personal me agradó más la segunda, porque pues la primera, para empezar, como para niños, está como que muy hipersexualizada, ¿no? O sea, pensar que las infancias, o sea, desde de por sí cuando le preguntas a un niño, ay, ¿quién es tu novia? ¿Quién te gusta? O a una niña, ay, ¿quién es tu novio? Creo que pues sí es parte de la hipersexualización a las infancias. Y la segunda me gusta porque pues es como un himno que invita a la lucha, ¿no? A la lucha de los derechos, por lo que dice de la mujer. Sí, muy cierto, muy cierto. Entonces, o sea, tal vez en una canción infantil, o sea, yo, por ejemplo, yo crecí con arroz con leche que sepa cocer, que sepa bordar, que, etcétera. Así crecí. Y quieras que no, eso se va cimentando en uno. Y entonces vas construyendo también identidad, ideología, familia y reproduces. Y la segunda letra dices, wow, yo igual cuando la vi dije, está fabulosa. Yo vi un video donde un niño la estaba cantando, o sea, una mamá y un niño, y rápido la busqué en el internet hasta que la encontré. Y está súper, está sumamente interesante. Ay, a mí me gustaría que si pudieras pasárnosla luego y ponerle de dónde es o de qué país o darle crédito y pues difundirla, porque creo que volvemos a lo mismo. Tenemos mucha responsabilidad como trabajadores sociales, trabajadoras sociales para empezar a hacer y cambiar. Yo la otra vez me molesté con un comentario de unos compañeros en otro chat de la prepa que pusieron algo, no sé, de la Biblia, y yo le decía, es que eso está mal. No, pero es que está en las Santas Escrituras. Y le dije, ¿y quién la hizo? Le dije, hombre, por eso está así. Le digo, yo soy católica, pero me molesta esa parte. Y fue así como que esa discusión, ¿no? Y les decía, bueno, ya sé que de religión, fútbol y política no se debe platicar, pero creo, porque una compañera sí lo dijo así, no se debe platicar de eso. Le dije, no, pero es que creo que tenemos que hablarlo, porque si no vamos a seguir igual pensando y reproduciendo. Le dije, entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Y fue así como esa discusión. Y ahorita que veo este ejemplo, pues yo creo que tenemos N ejemplos para revisar en todo lo que nos rodea. O sea, ahorita estamos hablando de una canción, pero, o sea, un comercial, las telenovelas, los mismos noticieros. Fíjense bien, yo cuando veo los noticieros, y no me dejan mentir, cuando son épocas de vacaciones, a mí me molesta que las personas, porque puede ser también hombres y mujeres, pero regularmente son los hombres los que van a cubrir la nota a las playas, ¿cómo toman a las mujeres? ¿Cómo las graban? ¿Cómo las filman? Y no a los hombres, o sea, es como si estuvieran desnudándolas, revisándolas de arriba abajo, y con los hombres no. Entonces, de ahí también es esa cultura, y tenemos que empezar a hacer valer como esa parte. Ese es uno de tantos derechos humanos que no debe de pasar. Pero pues esto sí, y crecen entonces los niños, crecemos las niñas y los niños con todos estos juegos que de alguna manera también marcan el machismo. O sea, porque un niñito ahí me va a decir, contigo si me caso, contigo no, desde esa edad, en que a lo mejor yo estoy con una figura diferente a otra niña, no sé, el pelo, soy gordita, no me veo bien, no sé, y desde ahí empezamos a hacerlos selectivos y a que, pues, no sé, me da mucho para cortar con esto. Sí, totalmente, doctora Raquel. Adelante, Luz. También cuando dice que Te escucho muy bajito. Sí, también cuando dice que sepa coser, que sepa bordar. ¿Y qué tal si es ingeniero? O sea, que aprenda otras cosas más relevantes que no necesariamente sea costura. Casi no te escuchamos, Lucy. Es como si le dieran un estereotipo de género, que la mujer se tuviera que dedicar a coser y a bordar, pues hay otras actividades que puede hacer la mujer también, ¿no? O que los hombres también tejen y cosen. Sí, o sea, es como estereotipar, ¿no? Sí, me quedo con la segunda versión. Así es, muy bien.
Bueno, les digo, en el internet yo lo encontré como que es una canción de Venezuela, no tiene nombre, pero indago más y les comparto. Bien, y bueno, ya para ir cerrando, porque ya el tiempo está encima, dice, para buscar la verdad es necesario ser independiente, completamente independiente. Esta frase yo la utilizo mucho en actividades de investigación. Entonces, esto también nos invita a, como profesionales de trabajo social, tenemos que ser independientes para dar una atención adecuada. Pero es sumamente complejo la independencia si estoy hablando de una formación cultural, religiosa, profesional, familiar, social. Entonces, yo tengo que ir despegándome de todos estos elementos en la búsqueda de un desempeño profesional ético y en respeto a estos derechos humanos. ¿Sí? Y bueno, algo igual importante, no basta examinar, hay que contemplar, impregnemos de emoción y simpatía las cosas observadas. Hagámoslas nuestras tanto con el corazón como por la inteligencia. Solo así nos entregarán su secreto. Esta es una frase de Santiago Ramón y Cajal, que igual a mí me llama mucho la atención en el sentido de del cómo podemos adentrarnos como profesionales para realmente apropiarnos y conocer la veracidad de las cosas, ¿sí? No desde una postura fría, sino de una postura vivencial, más cercana. Como bien decía la doctora Raquel al inicio, poner en juego todos los sentidos para entonces apropiarnos de esa realidad. Y bueno, finalmente, pues me cierro manifestando que, bueno, para mí, trabajo social es un sueño, un proyecto de vida, un plan de vida, una forma diferente de vivir, de cuestionar y ser partícipe de una sociedad y sus multidimensiones. Gracias, muy amables, y ha sido un privilegio estar con ustedes. No, gracias a ti por dedicarnos tus conocimientos. Gracias, excelente. Sí, agradecemos a la doctora Marlene por su aportación tan nutritiva hacia nosotros. Una gran aportación al trabajo social, como dice usted, derechos humanos va relacionado con las necesidades que trabaja el profesionista en trabajo social. Agradecemos su participación y les dejamos ahí el link, voy a ponerles de evaluación y de clausura. Muchas gracias. Gracias. Yadira, nada más quisiera preguntar, ¿alguien está como Mafa Falconi para que me dé su nombre completo en el chat y pasarlo a la lista, por favor? Ok, para checar. Sí, también antes de finalizar, nada más estoy tratando de compartir yo también mi pantalla, que no pase, solamente que no me deja. Compartir la constancia. A ver si aquí, no sé si también me tengan que dar a mí acceso para poder compartir, porque no me deja, pero bueno, de todos modos se puede, a ver, inténtalo otra vez, ¿no? Ya para no atrasarnos tanto. Ok. Es que no bloquea. Podemos leer su constancia y luego se la mandamos, maestra Marlene. Sí. Ya sabe que de primera instancia sabe que hay mucho cariño. Gracias. Yo igual lo sé y me siento en familia. Muchas gracias, doctora Marlene, y un gusto saludarla. Igualmente, un gusto escucharles y verles. Amiga Luz, amiga Ángel, amiga Martina, la doctora Rachel, tenía ratito que no nos veíamos. Y bueno, ya conocí a Yadira, a Laurita y a Mafer, y se me olvidó el otro nombre. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Voy a detener la grabación.
y Correcto. vámonos a la sala general para la clausura. Muy bien, un fuerte abrazo. Gracias.
Ay, sí me cortó. ¿Tienes tarea? Te ubicas. Por la de las novelas. Te ubicas. Sí, ya ni tenemos tarea. Entonces, ¿cuándo la piensas hacer? Mamá,